Buenos días para todos. Yo soy Juan Camilo Arboleda, consultor nacional de interculturalidad de la OPS en Colombia. Y este contenido que queremos presentarles hace parte de la cooperación que nuestra organización tiene con el gobierno colombiano, en particular para la implementación del enfoque intercultural en salud, y esto dirigido a los profesionales en servicio social obligatorio en nuestro país. Bien, lo primero que hay que decir es que la Organización Panamericana de la Salud, como Secretaría Técnica de los Estados miembros a esta, apoya los sistemas de salud incluyentes y en ese sentido busca que todas las poblaciones que hacen parte de las realidades propias de los países hagan parte, sean incluidas de manera efectiva en los sistemas de salud de cada uno de estos. Y entre estos está la etnicidad. Y por eso la OPS viene desarrollando la política de etnicidad y salud, que busca justamente el reconocimiento de las poblaciones étnicas y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones étnicas en todos los territorios que hacen parte de nuestro continente. Y asimismo en Colombia, el servicio social obligatorio tiene por objetivo reconocer la diversidad cultural del país y ayudar a la solución de los problemas estructurales que tienen estas poblaciones en los territorios más alejados donde habitan. Es por eso que el servicio social obligatorio en Colombia busca justamente que las personas que lo prestan apoyen al país y den ayudas a las soluciones estructurales que tiene este país en temas de salud. Y es una manera en que los jóvenes tienen de hacerse parte de los problemas del país, de contribuir a esas realidades. ¿Para qué? Para no dejar a nadie atrás, que es lo que nosotros desde la OPS buscamos siempre. Voy a tratar fundamentalmente 11 temas muy concretos que hacen parte de esa realidad operativa diaria que médicos, enfermeras, bacteriólogos y otras profesiones que hacen servicios de salud obligatorio, como también los odontólogos, tienen en su vida cotidiana durante el de año rural, que es como se conoce comúnmente. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de cosmogonía y cosmovisión, usos y costumbres, organización y comunicación, autonomía y gobernanza, interculturalidad en salud, que es el quid del asunto, enfoque diferencial, ubicación geográfica, el talento humano en salud desde lo propio, desde las comunidades que viven en los territorios donde ustedes van a asistir a prestar su año rural, la competencia cultural en salud, los determinantes sociales, que es una forma de análisis de la realidad social y de la relación salud-enfermedad, y el objetivo de la adecuación cultural. ¿Para qué sirve esto y por qué es pertinente tenerlo como herramienta? Así bien, la cosmogonía y la cosmovisión tiene fundamentalmente la necesidad de reconocer que todas las personas tenemos cultura, las personas indígenas, las personas negras, las personas gitanas y las personas blanco-mestizas tenemos un sistema cultural. Creemos, en particular la población blanco-mestiza, que no tenemos un sistema de pensamiento tan definido como el mundo indígena, y por el contrario, sí lo tenemos, que se basa en pilares aparentemente distintos, como puede ser el marco legal, como puede ser la moral, o los sistemas éticos que hemos heredado. Asimismo, los mundos indígenas y los mundos étnicos en general tienen un sistema para ver el mundo que definen además cómo actuar. Entonces, una cosmogonía suele ser, es la manera más común de reconocerla, una narración mitológica que cuenta qué pasó en un tiempo inmemorial, ¿no? Muy lejos en el tiempo, están diciendo qué comer, qué vestir, qué hacer, para qué hacerlo y qué pasa si se rompe ese orden, ¿no? Si llega la enfermedad, si llega algún desastre natural, que en la relación causa-consecuencia aparece como la ruptura de ese orden social. Pasarse un semáforo en rojo siempre tiene un problema y es la posibilidad de un accidente vial. Entonces, en ese orden de ideas, esa narración mitológica, aparentemente inmemorial, nos trae al presente a través de unas prescripciones conductuales, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Para qué? Para mantener el orden social. Eso último, ese qué hacer es la cosmovisión. Es decir,
la práctica de una cosmogonía, de un sistema ideológico, de un sistema de valores que nos remite a cómo actuar. Y es por eso que se articulan ¿a qué? A la vida cotidiana. Todas las personas hacemos nuestra vida cotidiana a partir de esos motivos que tenemos éticos y morales sobre cómo vivir en la sociedad. Las cosmogonías regulan la sociedad a través de, ¿qué? De la práctica de ellas, es decir, de una cosmovisión que se hace realidad en las personas, pero que además se traduce en la siguiente palabra, que es usos y costumbres. Todo el marco ideológico, todo el marco ético y moral que tienen las personas se hace realidad a través de lo que hacen. Es así como cada cosmogonía se hace realidad en esas cosas que ya mencionábamos, cómo comer, cómo vestir, qué comer, por qué vestir de una manera, cómo se construyen las casas, por qué vivir uno encima de otro en un edificio o por qué vivir a lo largo de un paisaje geográfico de llanura, en qué momento se come qué alimentos en el mundo blanco mestizo cristiano no se come pescado durante la Semana Santa y sin embargo hace parte de esa realidad eh, justamente de una manera de ver y de pensar el mundo. Es así que los usos y las costumbres son esa práctica de la visión del mundo. Entonces, esos usos y costumbres, sea que son observables, ustedes cuando lleguen a un lugar campesino, indígena, afrocolombiano, gitano, se van a dar cuenta que las personas tienen una forma de hacer las cosas y que tienen una manera de vivir. Esa manera de vivir que desde las ciencias sociales se llama cultura, desde la OPS y la OMS se plantea en homologación a la idea de estilos de vida. ¿Por qué? Porque para ambos casos, para ambos conceptos, tanto de las ciencias sociales como de la salud pública, esos sistemas de vida son identificables. Ustedes pueden ver lo que las personas hacen, meterse a un fogón, meterse a una cocina, ver el fogón, cómo hacen las arepas, cómo las asan y luego cómo se las comen. Y eso es observable. Y entonces podemos reconocer estilos de vida. Ustedes pueden ver la gente cómo duerme, la gente cómo vive, la gente qué hace para vivir y la gente cómo se alimenta y de qué se vale para alimentarse. Entonces ahí tenemos que estilos de vida es fundamentalmente la homologación del concepto de cultura, es decir, un sistema de vida. Un sistema de vida en donde las personas acontecen de acuerdo a un sistema de pensamiento moral o ético, una cosmogonía, una cosmovisión que se hace realidad en esas prácticas cotidianas, en lo que se ha llamado desde las ciencias sociales los diacríticos culturales, eso que es observable y que consideramos que es característico de las poblaciones, ¿cierto? Ustedes pueden identificar a alguien en particular, de un grupo humano en particular, ¿por qué? Por lo que hace, ¿cierto? Entonces, como son la práctica de la cosmovisión y de la cosmogonía, tenemos justamente que se traduce en esas prácticas muy observables. Todos ustedes verán cómo se visten las personas. Todos ustedes verán la ropa tendida en una zona rural y sabrán que ahí hay una manera de vestir en específico que corresponde a unas realidades concretas, ¿cierto? Una ruana tendida en una zona muy fría, o un poncho tendido, o las camisas de manga corta, les está hablando de una manera de vivir. La carne oreada en Santander, que la ven igualmente colgada o la ven ahumada, es una forma de conservar los alimentos y hace parte de esas condiciones de vida que son usos y costumbres que están determinados también por el entorno geográfico. Teniendo esto en cuenta, empiecen a pensar lo siguiente, y es que todos venimos de un sistema cultural, todos venimos de un sistema de relaciones sociales en los que tenemos una manera de vivir. Como te llamas, tu nombre está asociado a una manera contextual de nominar a las personas. Dónde naciste, cuál es tu estado civil, con quién vives, con tus abuelos, con tu mamá,
vives solo, o te criaste con tus tíos, cuántos años tienes, porque además los estilos de vida plantean unas prácticas para unas personas de cierta edad y otras para otras personas de otras edades, ¿cierto? Los niños no hacen lo mismo que los adultos. Si tienes alguna fe en particular, si eres musulmana, si eres judío, si eres cristiano, o si sencillamente no te identificas con nada, te vas a dar cuenta que tus costumbres pueden ser o más concretas o más difusas en una cantidad de realidades sociales. Si te reconoces étnico, pasa exactamente lo mismo. Tus costumbres serán o más concretos o más difusos en un momento en particular o en roles particulares de tu vida. Asimismo, si vives en zona rural o en zona urbana, no es lo mismo, porque las personas que vivimos en zona urbana no tenemos que conservar la carne, por dar de nuevo el ejemplo, a través de ahumarla. Se supone que hay nevera y que a partir de ahí conservamos los alimentos, pero los que no tienen nevera tienen que recurrir a nuevas formas de conservación de alimentos. O sencillamente cosas como el aseo diario. En los lugares más apartados del aseo diario, eh, pasa más por un asunto lúdico, tirarse al río, que en la zona urbana de entrarse a una ducha y bañarse todos los días, y así tenemos resuelto el problema del aseo. Y de igual manera, la manera de vestir. Algunos se visten de acuerdo a lo que manda la relación sexo-género en el territorio. Las mujeres usan tales vestidos, tales ropas por diferentes motivos, o en el mundo urbano es indiferente quién usa pantalón y quién usa falda, ¿cierto? Porque está claro que las mujeres pueden usar pantalón, los hombres no podemos usar falda, y sin embargo, ya tenemos cambios en donde hay hombres que usan falda por motivo de la moda contemporánea, y mujeres que usan pantalones tanto o más que los mismos hombres en su momento. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta que las condiciones de vida tienen que ver justamente con esa realidad. Y además, ¿qué cargas en tu morral o en tu cartera? Eso también dice quién eres, porque es diferente lo que carga una mujer rural en su cartera o una mujer rural que es mamá o una mamá urbana que carga una cantidad de cosas en la cartera, biberones, juguetes, además de lo propio, a lo que carga una mujer rural en su territorio. Cargan cosas distintas y eso también habla de quién eres tú. ¿Qué se puede comer? En algunos lugares sencillamente no se pueden comer unos otros alimentos porque o no se puede por religión o sencillamente no es accesible. Y en algunos casos está prohibido, lo que les comentaba de la Semana Santa en Colombia. Comer pescado hace parte de la tradición religiosa durante la Semana Santa y sin embargo hay gente que come carne. Entonces la pregunta es qué se puede comer, qué no se puede comer o cómo se relaciona con una mirada del mundo, con una cosmovisión. ¿Con quién te puedes casar? Parece una norma poco relevante y sin embargo en el mundo está planteado con quién te puedes casar y con quién no te puedes casar. Hay una palabra que es el incesto. Tú no te puedes casar con ciertos miembros de tu familia. Y entonces, si, con quién te puedes casar va a determinar también en qué sociedad te mueves. ¿Qué tipo de juegos hay? ¿Hay juegos para niñas y para niños? ¿O solo para niños? ¿O solo para niñas? ¿En qué se aprende qué y dónde? ¿Cierto? ¿Cómo se aprende a ser hombre, por ejemplo? La masculinidad o cómo se aprende la feminidad. Los hombres y los niños van a trabajar juntos a cierta edad y las mujeres se quedan en la casa como eventualmente ocurre, o cómo es esa relación. Todo eso está hablando de un bagaje cultural que es lo que tienes que plantear en la mirada del mundo sobre las poblaciones a las que vas, con las que vas a trabajar, de qué temas no se pueden hablar. Hay temas imposibles para hablar en público en algunos lugares, como el sexo. A veces sencillamente no se puede hablar de sexo porque se considera o privado o inmoral o íntimo, y como es íntimo se habla por aparte entre mujeres o entre hombres o con alguien que se considera apropiado para abordar el tema. Con esta reflexión hacia adentro, podemos decir que en ese orden complejo de costumbres, hoy en Colombia, las comunidades reconocidas como étnicas tienen autonomía territorial y tienen autonomía jurídica en el caso particular de los pueblos indígenas.
Es así como las autoridades indígenas tienen un gobernador en un resguardo, en un espacio de resguardo donde son autónomos legalmente. Todo lo que ocurre dentro del territorio indígena se maneja a través de la ley indígena. Entonces, todas las acciones punitivas entre indígenas dentro del territorio no tienen por qué salir, por ejemplo, a una inspección de policía. Sin embargo, si una persona blanca comete alguna infracción dentro del territorio indígena, debe ser remitido a la inspección de policía, ¿cierto? Solo para las personas blancas, pero no para las personas indígenas. Mientras tanto, las comunidades negras, si bien no tienen jurisdicción al interior del territorio, sí hay una autoridad que permite el ingreso o no, o que genera consenso en la comunidad eh, con la que habita. Y son propiedades colectivas de la tierra, igual que los resguardos. No se pueden vender. Son de toda la comunidad. Asimismo, pero en su manera particular de ver el mundo, las comunidades gitanas, si bien no tienen un territorio propiamente dicho, sí tienen unos espacios geográficos en los que se mueven un grupo de personas y tienen un asentamiento particular que se llama la Cumpaña, que suele ser un barrio o suele ser un grupo de casas muy cercanas una de otra a través de un gran líder o de una gran lideresa reconocida que es un Sherorom, un hombre mayor, usualmente, ¿cierto? Que es autoridad y que dice o que convoca a la comunidad en torno a unos preceptos y a unas reglas sociales que están establecidas por su cosmovisión y por su manera de ver el mundo. Bien, en ese orden de ideas, la autonomía y la gobernanza de las poblaciones étnicas pasa porque ellos pueden decidir qué pueden hacer en el marco social donde viven. Es decir, que llegar con una acción en salud a estas poblaciones implica contar con el acuerdo de ellos, ¿cierto? Y asimismo, ellos pueden decidir, como, además como cualquier afiliado al sistema de salud en Colombia, decidir qué tratamiento tomar y cuál no, ¿cierto? Pero además, eh, todos los ingresos que una persona o que el personal sanitario haga se debe hacer con la anuencia de estas poblaciones e involucrándolos en las tomas de decisiones. No se puede llegar únicamente a decir vamos a poner inyecciones, porque ellos muy probablemente van a decir no, usted aquí no nos preguntó nada, usted por favor aquí no entra, ¿por qué? Porque no sabemos qué va a hacer. Entonces, eso también implica reconocer el uso de metodologías participativas y además reconocer que hay maneras propias de manejar los síntomas, las medicinas tradicionales. Son muy importantes porque hace parte de eso que ellos consideran correcto, pertinente para su comunidad. Usualmente vemos así la cultura de los otros. Es usualmente problemático ver a ese otro distante que no es como nosotros, que no vive en nuestro barrio. Y sin embargo, a veces en nuestro barrio tenemos personas que no consideramos o que empezamos a considerar cercanas culturalmente, como los migrantes, ¿cierto? Que por el acento o por lo que comen justamente, empiezan a ser distintos. Y sin embargo, los vamos volviendo parte de nosotros, de nuestro ensamble cultural. Usualmente esas personas otras están lejos. Los indígenas están lejos de las ciudades. Las personas negras están usualmente en el Pacífico colombiano y eso ya de por sí es estar lejos de las relaciones del centro del país, ¿cierto? Los aruacos están en la montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta y ya de entrada ahí se aíslan. Los raizales, aun cuando algunos están en Medellín, en Bogotá, en Cali, están usualmente es allá, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y pareciera que allá están muy bien y que la población continental no tiene contacto con ellos, que tampoco es cierto. En los 70 San Andrés y Providencia fue colombianizada, es decir, muchos colombianos fueron a vivir, muchos colombianos continentales fueron a vivir a San Andrés y Providencia, particularmente antioqueña. Y de los gitanos, que pasaron de ser un mito social en las grandes ciudades por las carpas, por los circos, por los caballos, y empezaron a ser una realidad étnica en concreto, ¿cierto? Entonces,
Con todo esto en la cabeza, ¿cómo pensamos la interculturalidad en salud? Que es a donde queremos llegar y el motivo por el cual ustedes están recibiendo esta información, y es que ustedes están yendo a lugares apartados del país donde se hace necesario reconocer esas poblaciones particulares. Pues bien, la interculturalidad en salud se basa fundamentalmente en reconocer que hay diferentes grupos culturales que se reconocen en distintos culturalmente de la población dominante blanco-mestiza, ¿cierto? Que hacen ejercicio de sistemas de cuidado y sistemas curativos desde su realidad. Y entonces la interculturalidad lo que plantea es ese diálogo entre iguales de sistemas de conocimiento propios de cada comunidad con el sistema científico. Y además reconociendo que buena parte de la historia de la medicina y de las ciencias de la salud pasó por formalizar muchos de estos conocimientos a la ciencia, volverlos científicos, formalizarlos. Entonces, ahí tenemos que la vida cotidiana compone la ciencia, y aún así hay partes de la vida cotidiana que no logran volverse ciencia. ¿Por qué? Porque hacen parte del acervo cultural propio de las poblaciones, ¿cierto? Entonces, la interculturalidad se basa fundamentalmente en 4 principios. El reconocimiento de la diversidad cultural. Hay grupos humanos que curan y cuidan de manera distinta por diferentes motivos. La cosmogonía fundamentalmente, ¿cierto? Que lo que debemos siempre es dilucidar ellos cómo viven. Además, se plantea una relación equitativa. No hay un sistema de conocimientos por encima del otro. La ciencia no es más que el conocimiento tradicional. Es más, hubo una relación donde a veces la ciencia se aprovechaba de esos conocimientos tradicionales, como lo decía hace un instante, para formalizarlos. Pero aquí tenemos una relación de pares. Las costumbres de cuidado, tanto de la biomedicina como de los lugares tradicionales de las comunidades, se dan en igualdad. Ambos funcionan ¿para qué? Para los fines de cuidar y de curar. La diferencia, no tiene que haber imposición de conocimientos, por lo que ya hablábamos, pero además porque cada sistema de cuidado responde a unos valores culturales y a unas condiciones de vida y tiene unas explicaciones propias. Muchas de ellas, la mayoría, si no todas, análogas al sistema científico. Entonces, lo que toca también es reconocer que están codificadas de manera distinta, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, respetarse mutuamente. No hay una manera errónea de cuidar o de curar, siempre y cuando se reconozca que el fin es el mismo. Entonces, como el fin es el mismo, no hay una manera errónea, sino una manera complementaria, articulada, posible desde los sistemas de conocimiento científico y los sistemas de conocimiento tradicional. Es así como en salud lo que ocurre es que en ese entorno de la diversidad y del respeto empezamos a convivir. El pluralismo médico es cuando dos grupos, dos sistemas curativos o dos sistemas de cuidado conviven, pero además en algún momento siempre se articulan. De esa manera se forma la interculturalidad. Y entonces empezamos a extraer artefactos culturales, me refiero a usos terapéuticos, ¿cierto? Implastos, infusiones, ¿cierto? Uso de plantas medicinales en infusión, otro tipo de cosas de las medicinas tradicionales, o al revés, o los médicos tradicionales empiezan a usar algunos elementos de la medicina científica que ya saben que funcionan y los van usando, y entonces se van intercalando y se van concatenando esas formas de ver el mundo y esas formas de cuidar a las personas. Y ahí hay una articulación. Y ahí somos interculturales. Somos interculturales cuando las personas blanco-mestizas, por ejemplo, usamos una mochila indígena, que no es propia de nuestra cultura, pero reconocemos que hace parte de otros y que la usamos a la manera, sí, de ellos, pero en nuestro contexto.
Y ahí llegamos a ser interculturales. Somos interculturales cuando usamos infusiones, agua de canela, agua de caléndula, otras cosas, para saciar los problemas de salud que tenemos en algún momento dado, como analgésicos. Entonces, ahí somos interculturales. Y nadie duda, por ejemplo, de la eficacia de un agua de canela para el cólico menstrual. ¿Por qué dudar entonces si todos sabemos que es útil? Y además hace parte de ese acervo campesino que también tenemos en nuestro país. Bien, así las cosas, el enfoque diferencial se plantea como ese reconocimiento a ser diferente, ¿cierto? Y entonces, ser diferente implica no únicamente que usted sea tachado o identificado con algo en particular, sino además implica que usted tiene unas necesidades que son distintas. Y como son distintas, eh, entonces puedes además lograr que tus necesidades sean reconocidas. Y es así como, como las, las políticas eh, sociales de los países o de nuestro país en concreto logra, debe lograr implementar acciones de salud pública reconociendo esas necesidades particularísimas de cada población. Bien, así las cosas, así las cosas, eh, las poblaciones étnicas de nuestro país están ubicadas normalmente en las zonas rurales y rurales dispersas. Como se dan cuenta, el 79% de la población indígena del país así vive. Vive en lugares de difícil acceso. Asimismo, el 33% de la población negra, raizal, palenquera y afrodescendente del país sigue viviendo en lugares rurales dispersos. Y el 9.8% de la población gitana del país, si bien ellos no viven en zonas rurales dispersas, sí viven en espacios cercanos o dentro de municipios o de cabeceras municipales. En Colombia viven 115 pueblos indígenas reconocidos por el Estado, que son casi 2 millones de personas. Viven casi 3 millones de personas que se reconocen, que se autoidentifican como personas como, negros, afrodescendientes y palenqueras, y 2,5 millones de población gitana, que se autorreconoce como población gitana. Entonces, para empezar a hablar del enfoque diferencial de los pueblos indígenas, es pertinente decir que se relaciona en una relación de equilibrio. La relación salud-enfermedad se plantea como un asunto de armonía-desarmonía. Y entonces es ahí donde la cosmovisión pasa por la importancia de, bueno, ¿y usted cómo desequilibra el mundo, no? ¿Cómo genera enfermedad? Para todos nosotros una enfermedad es romper con la cotidianidad. Nos tira la cama, nos da gripa, nos ponemos indispuestos y no podemos desarrollar nuestra vida cotidiana. Es igual, las explicaciones, las etiologías de las enfermedades son distintas o están codificadas de manera distinta. Entonces, reconocer cuál es la narración mitológica, cosmogónica, que le da sentido a la enfermedad en esa relación armonía-desarmonía, es lo que nos permite reconocer formas de cuidado y de curación, incluida la enfermedad espiritual, ¿cierto? A veces se explican las enfermedades porque hay un duende, un fantasma, un ser que no reconocemos en el mundo de lo tangible, pero que tiene efectos corporales, ¿no? Un salpullido, una diarrea, ¿cierto? Como el mal de ojo, que también tiene ese, ¿no? El cuajo, ¿cierto? Y entonces ahí reconocemos que hay otras formas no tangibles, y no tangibles incluso, mejor, de orden espiritual,
que hacen parte de esa realidad. Y no tangible también es lo no visible, ¿no? A veces la célula no es visible y sin embargo todos creemos en ella. O es visible a través de herramientas muy elaboradas para llegar a ella, igual que lo espiritual. Solo hay personas que tienen herramientas muy elaboradas para llegar a ese reconocimiento del mundo espiritual, usualmente los chamanes, ¿cierto? Entonces, de esta manera, también reconocemos cómo se equilibra y se desequilibra el mundo. Esto para pueblos indígenas. Bien, para comunidades negras no es muy diferente al mundo blanco mestizo. Y sin embargo, sí tenemos que hay una relación con lo espiritual muy importante. Y ellos, las comunidades negras en general, igual que las comunidades indígenas, usan estos conocimientos etnobotánicos, ¿no? El uso de las plantas, la herbolaria. ¿Para qué? Para hacer cuidados de sus enfermedades. Y también tienen explicaciones de orden espiritual para muchas de ellas. Y hay que meterse en la narración de cómo se explica cada enfermedad para entender cómo se cura desde ellos cada una de las enfermedades o cómo se genera un cuidado para ellas. Con el pueblo rom no es más sencillo, pero funciona de una manera muy similar. Y es la división de lo limpio y lo puro frente a lo sucio, que es también muy común del mundo blanco mestizo. Y sin embargo, lo puro o lo limpio también tiene que ver con cómo estratificamos el cuerpo. Los fluidos son impuros, ¿cierto? El tren superior, ¿no? Del ombligo para arriba se considera puro, ¿cierto? No pasa nada. Sin embargo, es impuro del ombligo para abajo. Los pies, los genitales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generan fluidos, el sudor, la sangre menstrual, la sangre en general, eso suele ser impuro. El piso, eso suele ser impuro. Entonces, se cuidan mucho de qué? De no estar impuros, ¿no? De no estar en marimé. Y entonces, todas las prácticas están asociadas a qué? A preservarse de lo impuro. Y entonces, la vivencia de la enfermedad en el pueblo gitano es un secreto, hace parte de lo íntimo de la casa. Los hombres no hablan de la enfermedad en público. Hay que preguntarles muchas veces de que están enfermos o qué los aqueja. Entre tanto, las mujeres también hacen lo propio y se abren en contextos de confianza. No se puede hablar de sexo abiertamente, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y no todo el tiempo se habla, ¿cierto? Entonces, ahí hay unas realidades que debemos apropiar. ¿Para qué? Para no romper órdenes sociales y para no meternos en líos fundamentalmente, para no generar problemas. Si se fijan, si bien es cierto, las comunidades indígenas tienen deidades particulares que hacen una cosmogonía particular. No es lo mismo lo que dice Sue, a lo que dice Caragaví, a lo que dice Sebaseba para el mundo Barí. Sí, y aun cuando no es lo mismo, uno sí puede encontrar características comunes. Y eso hace que cada grupo humano, cada grupo indígena, cada persona indígena sea diferenciada. Entre tanto, las comunidades negras comparten, comparten entre ellas rasgos culturales, también por la manera en que se da la esclavitud. No se traen grupos humanos culturalmente homogéneos, sino que la esclavitud desafortunadamente pasó por la cacería indiscriminada, así dicho, de individuos, sin reconocer que pertenecían a colectivos. Entonces, no llegaron colectivos culturalmente homogéneos, sino que llegaron un salpicón de personas que comparten un sistema de vida, pero que no por ello comparten cosmogonía. Y entonces nuestra cultura afrocolombiana es una mezcla de muchas nacionalidades afrodescendentes que se amalgamaron en este nuevo territorio, ¿cierto? Y el mundo gitano, pues sí tiene esa relación puro-impuro que los define con tanta claridad. Bien, ¿dónde están nuestras poblaciones étnicamente diferenciadas? En amarillo, los resguardos indígenas
del país. Si se fijan, están en todo el país las comunidades indígenas, ¿cierto? Y mayormente concentrados en la Amazonía, es cierto, pero tenemos la Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Cauca, ¿cierto? Eh, Sucre, Córdoba, norte de Santander, Santander, ¿cierto? En el Putumayo, si se fijan, si se miran abajo, tenemos a Puerto Leguízamo como la zona más helada del Putumayo, y ahí están, en efecto, el pueblo Siona, por dar un ejemplo. En Nariño tenemos como gran dominante el pueblo de los Pastos, los Quillacingas, los Cofanes, ¿cierto? En el Chocó tenemos a los Embera y a los Guaunán, en Risaralda tenemos también a los Embera. Ahí están las comunidades indígenas del país. Hacen parte de toda la realidad nacional. Por el contrario, las comunidades negras están concentradas en el Pacífico. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay comunidades negras en el interior del país y en la costa atlántica, ¿no? En Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Guajira hay asentamientos de comunidades negras. Y también, y como les digo, también en el interior del país. Por ejemplo, en las inmediaciones de la ribera del río Tun, en Risaralda, siempre han habido comunidades negras. Hace parte de esa realidad. Entonces, ahí hay un trabajo particular con comunidades negras que es pertinente desarrollar. Y bien, el pueblo rom tiene 9 asentamientos, y también hay que decir que las compañías se difuminan en áreas geográficas mucho más amplias. Entonces, van a encontrar gitanos de la compañía San Pelayo, o de San Pues, o de Sabana Larga en Atlántico, en La Guajira, o en Antioquia, o de la compañía de Girón, que es la más grande de todas en el país, en El Cesar, o de la compañía de Bogotá en Leticia, porque lo pueden hacer, ¿cierto? Son más extensos, entonces plantean unas realidades distintas en su idea de cómo asumir el marco geográfico. Bien. Todos estos grupos humanos tienen un talento humano propio, es decir, personas encargadas de ayudar a solventar la relación salud-enfermedad. Las parteras. ¿Qué sería de este mundo sin las parteras en las zonas rurales dispersas? Se morirían más niños probablemente a la hora de nacer y más madres a la hora de parir, ¿cierto? Pero son ellas las que históricamente han acompañado a las madres gestantes en ese momento, en lo que han llamado muy románticamente la dulce espera, ¿no? Todo el proceso de gestación de los niños. Entonces, desde el momento en que quedan embarazadas hasta el momento antes de parir, o incluso en el momento del alumbramiento, son las parteras las que están ahí en las zonas más alejadas del país. Y son expertas, tienen muchos conocimientos técnicos, además muchos de ellos brindados en los últimos 30 y 40 años por colegas de otros sistemas de Naciones Unidas, ¿no? UNFPA ha dado conocimientos, UNICEF ha dado conocimientos a estas señoras, el ministro de Salud, como parte del gobierno, ha dado a esas personas un reconocimiento. Se han generado asociaciones de parteras en el país, fueron reconocidas como patrimonio cultural de la nación, en particular las parteras afrocolombianas, ¿cierto? Entonces, ahí hay un sistema de conocimientos aplicado a la realidad, ¿cierto? Y son aliadas de ustedes en los territorios. Conocen a las gestantes. Y como las conocen, pueden ayudar a cuidarlas. Ya las cuidan, de hecho. Cuando ustedes lleguen allí, ya estarán cuidando a más de una gestante. Bien, los sobanderos son esta suerte de ortopedistas que acomodan de una manera bien particular articulaciones, ¿cierto? Ayudan a solventar dolores musculares, osteomusculares. Todo el que está medio cojo de algún lado, los sobanderos con sus manos y con cremas y con ungüentos cálidos logran reacomodar el esqueleto de más de uno. Bien, los hierbateros, ellos son los que saben para qué se usa cada planta.
Y no es porque las parteras y los sobanderos no sepan, pero ellos son los que tienen el conocimiento mucho más específico sobre cada planta y sobre cómo se usa cada planta para reconocer cómo se puede emplear, ¿cierto? Los sabedores. Los sabedores son fundamentalmente esa suerte de bardo celta, ¿no? El que tiene toda la historia de la tradición en su comunidad y suele dar consejo o impartir justicia. El curandero también hace parte de esa realidad y también a partir de medicinas de la medicina tradicional afronta problemas de vida cotidiana, ¿no? Un pujo, un cuajo, un mal de ojo, ¿cierto? Que también las parteras lo hacen, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, también apelan a ese conocimiento espiritual. ¿Para qué? Para resolver problemas de vida cotidiana. Los rezanderos también ayudan en particular al mundo espiritual, y el mundo espiritual en los mundos técnicos fundamentalmente es la salud mental, ¿cierto? Poner de acuerdo a los espíritus, a las deidades, para que todo en la vida transcurra de la mejor manera, es una manera de afrontar la salud mental. Y entonces, como les decía, ellos son aliados. De ellos hay que aprender un montón de cosas, entre ellas, cómo manejar síntomas con lo que el territorio tiene a la mano. Plantas, hierbas, árboles, ¿cierto? Espacios sagrados, una cantidad de elementos que hacen posible manejar síntomas o incluso curar. Bien, como les decía hace un instante, la ciencia médica se nutrió de estos sistemas tradicionales y de este talento humano en particular. ¿Para qué? Para formalizar sus conocimientos. Y entonces tenemos de las parteras la obstetricia. Y tenemos de muchos yerbateros muchas farmacéuticas, ¿cierto? Porque aprendieron a usar los componentes activos de las plantas. Entonces, lo que queda hoy es volver a proteger estas realidades y reconocer estos conocimientos como pertinentes. Sin ellos, no tendríamos, las personas en los lugares más dispersos del país no tendrían cómo acceder a atención en salud. Bien, entonces, la competencia cultural en salud se nos convierte en esa afinidad por reconocer esas realidades de las que hemos estado hablando, desde la cosmovisión y la cosmogonía hasta la práctica de vida cotidiana y el conocimiento de las parteras y de los médicos tradicionales. Es decir, en ese análisis y en ese reconocimiento, saber que hay conductas que se explican desde el contexto es reconocer que hay que asumir, incluso inventar formas de solución o de afrontamiento de la enfermedad desde el contexto. Y es ahí donde ustedes entran con toda la fuerza a, ¿qué? A aprender y a sentirse también atraídos por ese mundo. Déjense contar historias y déjense enseñar cosas que la academia no enseña, muchachos. Es fundamental adquirir nuevas herramientas y además aprender a cuidar al modo de ellos, porque usualmente esos modos son más adherentes. A veces las personas se estrellan con la biomedicina porque no entienden. En cambio, poner en términos de ellos la realidad de la enfermedad va a hacer que accedan más fácil a los elementos terapéuticos, a las medicinas, que ayudan a manejar las enfermedades e incluso a curarlas. Es así que la competencia cultural pasa por primero reconocer el contexto de lo que hemos venido hablando y de reconocer la cultura local, cosmogonía, cosmovisión, usos y costumbres. ¿Para qué? Para diseñar y ejecutar acciones que les sean propias a las personas, desde lo que ellos viven cotidianamente, apelando a las medicinas tradicionales con los actores propios, con las parteras, con los yerbateros, con los médicos tradicionales, ¿cierto? ¿Para qué? Para que todo eso se amalgame y las personas se sientan reconocidas y confíen fundamentalmente.
van a encontrar la queja de, es que yo voy al médico y solo me da una acetaminofén. Bueno, ¿y por qué no apelar a un sistema de conocimiento que les generan satisfacción personal en el manejo de sus enfermedades? Y ahí están las medidas institucionales para ayudarnos con ese fin. Bien, el contexto en que las personas viven determina las enfermedades, bien o mal, de los que se enferman, ¿cierto? Y entonces, prácticas, usos y costumbres de las personas y contexto social, como son las casas donde duermen, cómo duermen, si duermen en una cama, cómo duermen en un chinchorro, o duermen a ras de piso o en el piso y no guindados, o si duermen muchos o si duermen pocos en una casa o en una maloca, cuántos duermen y por qué duermen todos juntos, y porque, ¿cierto? Todo tipo de realidades, o que comen, o el humo de una estufa en una maloca, o el humo de una estufa en una casa, en un páramo, ¿cierto? Todo esto hace parte de la determinación social de la salud. ¿Para qué? Para que ustedes no pidan placas de tórax, encuentren una persona con los pulmones llenos de humo y digan que fue fumador. No necesariamente. Pudo haber vivido en una casa con, eh, con una estufa dentro de la casa. Y por eso tiene los pulmones llenos de humo. O trabajó en carpintería. Entonces tiene no humo, sino acerrín, producto de estar expuesto a material particulado constantemente. Y entonces ahí tenemos esa determinación social. La dieta, ¿qué comen? ¿Y cómo se lo comen? ¿Por qué ahumado? ¿Por qué quemado? ¿Por qué esos alimentos y no otros? ¿Cierto? Cosas tan elementales como usar zapatos determinan las enfermedades osteomusculares que pueden tener una persona en el tren inferior. ¿O a qué se dedica? Los pescadores, por ejemplo, deben tener problemas osteomusculares en la torsión que hacen al lanzar la atarraya cuando se van de pescar. Entonces, ahí tenemos realidades sociales particulares que están determinadas por el contexto. Y ese contexto explica de qué se enferman las personas. Bien, en ese orden de ideas hay fundamentalmente 4 barreras de acceso a atención. Una es la barrera cultural. A veces no los entendemos. Ni los médicos entienden a las personas, ni las personas entienden qué carajos está haciendo el médico. Y ahí arranca también por el tema del lenguaje. Algunas comunidades indígenas no hablan castellano. Entonces hay que tener un traductor que permita, en efecto, traducir, ¿no? Reconocer qué está diciendo. Además, a veces el lenguaje es terriblemente técnico por parte de las personas en salud. Entonces, no se entiende nada de lo que dijeron, como si estuvieran hablando literalmente otro idioma. Hay que tener un lenguaje sencillo. Bien, las barreras administrativas. Todo lo que ocurre de una ventanilla a otra para que puedan acceder a la atención, eso usualmente, la burocracia es uno de los asuntos más complejos que tiene hoy la realidad del sistema colombiano. ¿Por qué? Porque eso retrasa la atención. La barrera geográfica. Muchas de estas personas viven en zonas muy alejadas, donde tienen que tomar 3 y 4 transportes, y no me estoy refiriendo a las grandes ciudades, me estoy refiriendo a caballo, a chalupa y a bus para llegar al centro de salud más cercano, ¿cierto? O moto, 8 horas, 5 horas, en una emergencia, con los nervios de punta, tratando de llegar lo más rápido posible a la cabecera municipal para que atiendan a una mujer que va a dar a luz. Esto además implica pagar pasajes y el transporte es costoso y también es una barrera para el Estado. Llevar un equipo extramural desde una cabecera municipal hasta una vereda muy lejana vale mucho. Vale mucho la gasolina, vale mucho el salario del talento humano que tiene que ir hasta allá. Entonces, esas barreras geográficas son, en buena medida, uno de los problemas que hay que empezar a saldar a través de, ¿qué? De ir a la comunidad.
de manera periódica. Y las barreras económicas. Como les decía, a veces llegar a un municipio es muy caro y además que la cita médica era para hoy, pero a mi hijo lo dejaron en el hospital, entonces me toca pagar alimentación, hospedaje y además el transporte de vuelta. ¿De qué? De lo que dura el tiempo en el municipio y además volver a mi, a mi vereda. Eso es muy caro. Y a veces la gente, las más de las veces, no tienen para costear todo ese gasto extra que tienen que costear en los lugares mientras están esperando atención médica. Bien, entonces, la adecuación cultural, claro, la adecuación cultural lo que busca es lograr que en el reconocimiento de la cultura de las personas, a través de metodologías cualitativas, hay que hablar con las personas, hay que hacer talleres participativos, que las personas te digan cómo ven el mundo, ¿cierto? De qué se enferman y a qué le achacan cada enfermedad para encontrar soluciones en común, ¿cierto? Hace posible diseñar acciones que dan en el clavo, que aportan soluciones contextuales a la realidad de las personas. Conocer las prácticas de cuidado, esta gente cómo se cuida, muestra a ver qué toma para el dolor, muestra a ver cómo cuidan a los niños, muestra a ver qué toman para diferentes enfermedades o qué hacen para cubrirse del sol, ¿cierto? Para prevenir el cáncer de piel, ese tipo de cosas. Ahí hay que saber qué hacen, ¿cierto? ¿Para qué? Para construir con las personas esas formas de cuidado que sirvan de manera eficaz. Eso es adecuación cultural. Entonces, por ejemplo, en salud materna, en lactancia materna, el consumo de líquidos es crucial, pero algunas madres lo hacen con cerveza, con agua de hinojo, con malta, con agua de panela. Pero tomar cerveza no es lo más sano, por sobre todo porque el alcohol se transmite a través de la lactancia. Entonces, ¿cómo hacer? Incentivar el consumo de líquidos, ¿verdad? O, en algunos casos, el uso de prendas de vestir que se consideran de protección. En la zona andina, la camisa de boyatilla roja es muy usada. ¿Por qué? Porque previene contra enfermedades respiratorias, porque además en el pasado hubo enfermedades respiratorias que, que se curaron a partir del uso de prendas abrigadas y en concreto la boyatilla de color rojo, ¿cierto? Entonces ahí se quedó la tradición. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir enfermedades respiratorias? Pues usando prendas abrigadas, ¿cierto? Entonces ahí se puede ayudar o a través de la vacunación en enfermedades inmunoprevenibles. O en el caso, por ejemplo, de los movimientos intestinales de los niños. Bien, cólico, reflujo, ese tipo de cosas también se pueden prevenir, manejar, reconociendo para qué sirve fajarse, para qué sirve fajar a los niños en el estomaguito. Y entonces ahí se van aprendiendo esas tácticas, esas maneras de manejar el cuidado. Tres premisas. Si la práctica de cuidado no interfiere en la vida de las personas y no la ponen en peligro, se potencia y se fortalece. Si la práctica de cuidado pone en peligro a las personas, se desestimula. ¿Cómo? Explicando los efectos que tiene esa práctica. O si la práctica de cuidado no tiene mayores eficacias, pero no pone en riesgo la vida de nadie, no se desmiente. ¿Por qué? Porque hace parte de la tradición cultural. Bien, con todo eso en la cabeza, esperamos que disfruten su año rural, que tengan muchas aventuras para contar de vuelta a casa y que disfruten mucho el trabajo con la comunidad a la que van a llegar o quizás ya están allí. Entonces, pásenla muy chévere y les deseamos una muy buena experiencia en su año rural. Muchas gracias.